y eso le complica enormemente la gestión. Había mucha expectativa con Javier Milei en la materia y lo que quiero preguntarle es el impacto del valor del dólar, cómo está funcionando, si es que está funcionando bien este dólar 50 y 50. Voy a saludar a Carlos Echepare. Carlos es director periodístico de Canal Rural y analista de mercado de granos. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, con algunos interrogantes que un poco han sido dados a tu conocimiento en la presentación misma. ¿Qué estás viendo? Mirá, a ver, vamos por partes. Primero lo que tenemos que pensar es que sí, efectivamente, como vos decís, hay muchas expectativas y yo te diría que inclusive hasta podríamos decir esperanzas, ¿no? Porque el campo evidentemente votó masivamente, cuando decimos el campo, los productores, votó masivamente a Javier Milei, sobre todo en la segunda vuelta, ¿no? Después de una primera vuelta en la que seguramente votaron a Patricia Bullrich, en la segunda votaron a Javier Milei. Ahora, a medida que pasan los días y se van conociendo algunas cuestiones, el campo empieza a preocuparse. Cuando digo el campo, digo los productores. Primero hay que tener en cuenta que lo único que se está cosechando ahora es el trigo, que quedó muy poca soja y muy poco maíz por vender, y el trigo se está vendiendo a cuentagotas. El dólar 50 y 50 está funcionando, se está operando, se operó soja, se operó maíz, te repito, en volúmenes chicos porque hay poca disponibilidad, y se está operando trigo en volúmenes menos de los habituales para esta época del año cuando la cosecha es normal. ¿Pero por qué? Porque hay una expectativa de que el dólar de 50 y 50 están equivaliendo en este momento a aproximadamente 620, 625 pesos, y todo el mundo suponía en principio de una devaluación importante para alguna medida que se tome a partir del 11 de diciembre. Pero ahora los anuncios que se están haciendo, en principio de un dólar de 650 pesos, según los trascendidos y los diferentes informes que hay, no es mucho más de lo que se está pagando hoy, ¿no? Entonces, ahí tenés el primer dato. El segundo dato que se va conociendo y genera preocupación es que no habría, en la primera instancia, una reducción importante de los derechos de exportación. Prácticamente en los productos principales, como son trigo, maíz y soja, lo que se sabe es que no va a haber prácticamente disminución de los derechos de exportación. Sí podría haber en otros cultivos, como puede ser el girasol, la cebada, el sorgo o eventualmente también las carnes, pero habrá que ver porque, te insisto, no es la que tiene la mayor presión tributaria, sino que es la soja, por ejemplo, que paga el 33% de derechos de exportación que pagan los productores, o el 12% del trigo y el maíz, más el tema del diferencial cambiario. Cambiario que habrá que ver cómo se acomoda si el dólar oficial está en 650. Y después hay algunas entidades que ya están mostrando mucha preocupación. De hecho, acaba de salir un comunicado de Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, que es la entidad que nuclea mayor cantidad de productores en todo el país, cuestionando, sin nombrarlos, a algunos de los funcionarios que estarían siendo mencionados para ocupar cargos importantes dentro del área, en la Secretaría de Agricultura o Secretaría de Bioeconomía, como se la llama a partir de ahora, ¿no? Entonces, se está enrareciendo mucho antes de lo pensado el clima. Vamos a ver, ¿y qué expectativa tienen respecto de medidas que se puedan llevar a cabo para aliviar al campo? El tema de las retenciones da la sensación que no va a poder ser puesto en marcha, por lo menos de modo inmediato. Habrá que ver si se le puede dar algún otro alivio impositivo, porque además es muy necesario el tema de las divisas. Para cuanto más puedan trabajar, con más facilidad puedan trabajar y exportar, más rápido van a llegar esas divisas que le hacen tanta falta a este gobierno que va a venir y a cualquier otro para poder trabajar en la Argentina. Efectivamente, y de hecho pasó este fin de semana que se dio una circunstancia que se había dado con este gobierno que se está yendo durante los últimos 2 años, que es una reunión del nuevo equipo económico del presidente electo Milei con los representantes de Seara Centro de Exportadores, que son precisamente quienes exportan tanto la materia prima sin procesar como los productos elaborados, que son los que mayores divisas aportan. Y de hecho allí se habría acordado que este sector le va a adelantar al gobierno nuevo unos 5.000 millones de dólares, de los cuales 2.500 serían un anticipo de las exportaciones de trigo que se harían por estas semanas, 2.500 millones de dólares, y otros 2.500 millones de dólares que serían a cuenta de las exportaciones futuras de maíz y de soja, que, a ver, si estamos esperando que a lo largo del año se exporten 2024, ¿no? Unos 30.000 millones de dólares por concepto de campo, digamos, o de agroindustria, adelantarle 5.000 millones es una cifra que no aporta mayor riesgo. Ahora, el tema es que, claro, 5.000 millones de dólares significa que habrá que emitir los pesos correspondientes a esos 5.000 millones de dólares, porque si no se cambia nada y de inmediato no se puede cambiar, los exportadores van a trasladar esa plata a los productores en algún momento, transformándola en pesos.
Entonces ahí te hacen falta 5.000 millones de dólares de emisión, que tendrá algún costo también, algún beneficio para los exportadores que adelantan ese ingreso y seguramente algún costo para los productores que en definitiva soportarán todos los costos. Por el lado de los derechos de exportación, lo que se dice es algo que Javier Milei mencionó muchas veces y que es que se le daría un bono a cuenta de que podría utilizar para pagar en un futuro impuestos. Es muy difícil de establecer un sistema de esta naturaleza porque quien conoce el mercado, el que paga el derecho de exportación y el acreedor de ese bono eventualmente sería el exportador, no es el productor. Me refiero cuando digo paga, lo paga en términos físicos. Después es cierto que se le descuenta al productor, que es el principal perjudicado por el derecho de exportación. Pero técnicamente es imposible trasladarle un bono a los productores, que es a quien habría que trasladárselo. De forma tal que ese sistema tampoco convence a los productores. A los productores lo único que los convence hoy es decir, bueno, me bajan los derechos de exportación. Y eso no está claro. Y si encima tenemos este tema del tipo de cambio, donde había expectativas puestas en una unificación mucho más rápida, pareciera que no se va a dar en el corto plazo. Por eso te digo, es un día muy especial hoy porque, te insisto, hasta ha habido un comunicado hablando, si bien elípticamente, de los nuevos funcionarios, cuestionándolos. Entonces, se está empezando a complicar y es preocupante porque, claro, es un gobierno que todavía no asumió, pero, insisto, se generaron demasiadas expectativas y se puso demasiada esperanza en que el cambio iba a venir demasiado rápido y ahora parece que no va a ser tan rápido. Carlos, la cantidad de alquimia, la cantidad de fórmulas, la cantidad de cuestiones que hay que llevar adelante para desarmar esto que parece ser una trampa además montada. No es que solamente el gobierno que está saliendo hizo todo este esquema perverso que no permite trabajar a la gente del campo como corresponde, sino que además parece una trampa que va a costar desarmar, que va a ser duradera en el tiempo. Yo te escucho y digo, pero caramba, qué cantidad de alquimia cuando normalmente uno dice, bueno, entra otra administración, doy de baja todas las retenciones, pongo un buen impuesto a las ganancias que no puede evadir nadie de ninguna manera y listo, seguimos trabajando y ganamos todo mucha más plata, pero no. No, porque, el tema de los derechos de exportación es un tema sumamente complejo en un país como la Argentina, en donde se queman todos los libros. Cualquier libro de economía que dice que los derechos de exportación actúan, entre otras cosas, no solo como un elemento recaudador muy importante, sino para separar los precios internos de los precios internacionales. Y eso, de alguna manera, se podría utilizar como argumento para combatir la inflación. Ahora, eso es lo que te dicen los libros. En la Argentina sabemos que no es así, que la inflación ha seguido siendo terrible. Y no solo eso, sino que el gobierno que se está yendo, como el gobierno anterior de Cristina Kirchner y demás, lo que hizo, ¿te acordás?, fue limitar las exportaciones. Prácticamente hoy está prohibido exportar trigo, prohibido exportar maíz, prohibido exportar determinadas cortes de carne y demás. Y sabemos que eso tampoco paró la inflación. Entonces, vamos por partes. La eliminación de las trabas a las exportaciones es algo que se puede hacer de la noche a la mañana y yo me imagino que este nuevo gobierno lo va a hacer. Segundo tema, para poder exportar tenés que tener mercadería para exportar. En este momento no la tenemos. Lo cual requiere mucho tiempo para avanzar en conseguir esa mercadería, por lo menos 6 meses hasta que aparezca la nueva cosecha o los tiempos biológicos. Nada, se puede exportar libremente. Insisto, eso no va a cambiar mucho la ecuación, porque los derechos de exportación van a seguir existiendo. Y por más que te digan que hay un bono, la realidad es que ese bono es porque te descuentan algo y al productor le va a seguir llegando la misma cantidad de pesos que le llegó hasta ahora. Otro tema que podría ser de gran ayuda es que se pudiera operar en dólares. Y ahí entramos en el tema de la dolarización y demás. En Argentina es cierto, Milei lo toma mucho como ejemplo, que, digamos, en la década del 90 hubo mucho de estos, y quién sabe, los que somos un poquito mayores nos acordamos que la primera medida que se tomó previa a la convertibilidad inclusive, fue permitir que este sector operara en dólares. Cuando te digo operar en dólares, porque vos ahora podés escuchar que los precios se dan en dólares, pero en realidad se convierten a pesos. En aquella época se dejó que los dólares circularan libremente dentro del comercio de granos, es decir, que pagaban en dólares. El exportador que ahora viene acá al Banco Central, le da los dólares y a cambio de eso le dan los pesos que después se los da al productor, en aquella época podía ingresar los dólares y pagarle al productor en dólares, lo cual, por supuesto, le daba al productor mucha más tranquilidad. Eso hoy no es posible y tampoco fue posible inclusive durante el gobierno de Macri, porque hay sectores que se dieron cuenta que eso no es el mejor negocio que pueden hacer, concretamente los sectores de la demanda. Entonces, llegar a eso rápidamente también es difícil. Entonces, ¿el productor con qué se encuentra? Con que está muy entusiasmado, sembró su trigo, está terminando de sembrar su maíz, está terminando de sembrar su soja, con mucho entusiasmo, te repito, porque por suerte además en general el clima lo ayudó porque empezó a llover, pero se va a encontrar con que difícilmente los precios ni siquiera sean a lo mejor los que tuvo el año pasado. Acordate que el año pasado, como consecuencia del mercado internacional y más allá de las distorsiones internas, tuvimos precios muy importantes.
pero además se va a encontrar con una suba de costos muy fuerte, porque si efectivamente se cumple con alguna de las expectativas que hay respecto, por ejemplo, al sinceramiento de tarifas, uno de los costos más altos que tiene el campo es el costo del combustible, es el costo de la energía. Todo eso le va a impactar al productor en sus costos. Entonces se va a encontrar con una ecuación muy difícil, te insisto. Yo creo que todavía están las esperanzas y expectativas, pero si rápidamente no se empieza a dar alguna respuesta a todo esto, que como bien decís vos, no es fácil, porque salir de todo esto implica un montón de otras cuestiones que hay que tocar, se le va a complicar al campo su relación con el nuevo gobierno, y te insisto con esto que acaba de pasar, porque yo creo que es una señal elocuente de lo que se puede venir, que es ya una entidad de productores, una de las más importantes, cuestionando a los nuevos eventuales funcionarios que ni siquiera están nombrados, pero viste que han circulado versiones de quiénes serían y demás, y los están cuestionando ya desde ahora. Es decir, estamos en un momento muy difícil, ¿no? Muy difícil. Carlos, quiero agradecer mucho tu tiempo. Como siempre, un gusto, Pepe. Un saludo muy grande.